Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes del mundo del espectáculo turco, donde no se nos escapa ni una. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en una nueva dosis de drama y emociones que, créanme, esta vez están a flor de piel. Hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte, uno de esos que te dejan pensando, que te tocan la fibra sensible y que inevitablemente te hacen sentir algo. ¿De qué hablo? Pues prepárense porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, de Hande Erçel, y de unas imágenes que están dando la vuelta al mundo. Sí, lo adivinaron, vamos a hablar de Kerem llorando. Pero antes de que empiecen a sacar conclusiones apresuradas, les pido que se queden hasta el final del vídeo porque les prometo que la historia detrás de estas lágrimas es mucho más compleja y conmovedora de lo que imaginan. Y hablando de quedarse hasta el final, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros chismecitos jugosos, y por supuesto, darle like a este vídeo si les gusta lo que ven. Su apoyo es el motor que nos impulsa. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa que nació en los sets de grabación de Esenkalkapm, fue una de las más queridas y seguidas por los fans a nivel mundial. Su química era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Nos regalaron momentos preciosos, risas, miradas cómplices y una conexión que parecía ir más allá de la simple amistad. Y es que, seamos honestos, ¿quién no suspiró con cada uno de sus gestos de cariño? Eran la personificación del amor moderno, jóvenes, exitosos, y aparentemente profundamente enamorados. La prensa rosa y por supuesto este humilde canal, no dejábamos de cubrir cada uno de sus movimientos, desde sus vacaciones en Maldivas hasta sus paseos casuales por Estambul. Cada foto, cada vídeo, era analizado al milímetro buscando pistas de su felicidad, de su complicidad, de ese algo especial que los unía. Pero como en toda historia, hubo un final. La noticia de su separación cayó como un balde de agua fría para muchos. Los rumores, las especulaciones, los dimes y diretes. Todo se multiplicó en cuestión de horas. Sin embargo, tanto Kerem como Hande se mantuvieron en silencio, sin dar mayores explicaciones sobre los motivos que los llevaron a tomar caminos separados. El hermetismo fue casi absoluto, lo que solo alimentó aún más la sed de información de los fans y de los medios. Se habló de diferencias irreconciliables, de presiones laborales, de agendas incompatibles, incluso de la intervención de terceros. Pero la verdad, señoras y señores, permaneció oculta tras un velo de misterio. Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Hande, concentrada en sus proyectos actorales y su creciente éxito como influencer, y Kerem, viajando por el mundo, explorando nuevas facetas de su carrera y trabajando en diversos proyectos internacionales. Parecía que el capítulo Anker, como los fans los llamaban cariñosamente, había llegado a su fin. Se les ha vinculado a otros romances, por supuesto. Hande con un famoso empresario turco y Kerem con algunas actrices internacionales. Pero ninguno de estos rumores ha sido confirmado, y la sombra de Anker sigue siendo larga, muy larga. Pero, señoras y señores, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Recientemente comenzaron a circular unas imágenes de Kerem Bürsin visiblemente emocionado, con los ojos llenos de lágrimas, durante una entrevista. Obviamente las redes sociales explotaron. ¿Qué había pasado? ¿Por qué Kerem estaba llorando? La velocidad con la que se propagaron estas imágenes es impresionante. De Instagram a Twitter, de TikTok a Facebook, todo el mundo estaba hablando de lo mismo, Kerem Bürsin y sus lágrimas. Los hashtags #Kerem Bürsin Alior y #Anker volvieron a ser tendencia mundial en cuestión de minutos. Las teorías no se hicieron esperar. Algunos aseguraban que se trataba de nostalgia por Hande, que aún la amaba y que la ruptura le seguía doliendo. Imaginaban a Kerem, solo en su apartamento de Los Ángeles, recordando los momentos felices con Hande, sintiendo el peso de la soledad y la tristeza. Otros, más pragmáticos, argumentaban que las lágrimas podían estar relacionadas con un proyecto profesional en el que estaba involucrado, una película o serie con una carga emocional muy fuerte. Tal vez un personaje con el que se identificaba profundamente, una historia que lo conmovía hasta las lágrimas. Incluso se especuló con que podría estar relacionado con alguna pérdida personal, el fallecimiento de un familiar o amigo cercano. La verdad, como suele suceder, es un poco más compleja.
Investigando a fondo, indagando en fuentes confiables y escuchando a personas cercanas a Kerem, hemos podido armar el rompecabezas y entender el contexto de estas lágrimas. No fue una tarea fácil, créanme. El equipo de producción de este canal ha estado trabajando día y noche para traerles la información más precisa y veraz posible. Hemos hablado con periodistas turcos, con amigos de Kerem, incluso con algunos miembros del equipo de producción de sus últimos proyectos. Resulta que la entrevista en cuestión no era sobre su vida personal, ni sobre su relación con Hande. Era una conversación profunda sobre su trayectoria profesional, sobre los desafíos que ha enfrentado en su camino hacia el éxito, y sobre la importancia de perseguir sus sueños a pesar de los obstáculos. Una entrevista en la que Kerem se abrió como nunca antes, mostrando su lado más humano y vulnerable. El entrevistador, un reconocido periodista turco con fama de ser incisivo pero respetuoso, logró crear un ambiente de confianza que permitió a Kerem bajar la guardia y mostrarse tal como es. Kerem en ese momento estaba hablando de su padre, un hombre que siempre lo apoyó incondicionalmente y que creyó en él incluso cuando nadie más lo hacía. Un padre que lo animó a seguir sus sueños, a pesar de las dificultades y los sacrificios que implicaba. Estaba hablando de los sacrificios que su familia hizo para que él pudiera estudiar actuación y cumplir su sueño de convertirse en actor. Recordó los momentos en los que su padre trabajaba largas horas para pagar sus clases de actuación, los viajes en autobús a las audiciones, el aliento constante que le daba cuando se sentía desanimado. Estaba hablando de la gratitud que siente hacia sus padres y de la responsabilidad que siente de honrar su legado. Para Kerem, sus padres son su mayor inspiración y su mayor motivación. Y fue precisamente al recordar todo esto, al evocar la figura paterna y su apoyo inquebrantable, que Kerem se quebró. Las lágrimas, en este caso, no eran de tristeza o de desamor, sino de emoción, de agradecimiento, de reconocimiento. Eran lágrimas de un hijo orgulloso de sus padres y de todo lo que han hecho por él. Unas lágrimas que reflejan la profunda conexión que tiene con su familia y el amor incondicional que siente por ellos. Por supuesto, es imposible negar que la relación con Hande fue una etapa importante en la vida de Kerem. Y es probable que en algún rincón de su corazón guarde recuerdos especiales de ese tiempo. Pero atribuir sus lágrimas exclusivamente a la nostalgia por Hande sería simplificar demasiado la situación y minimizar la profundidad de sus sentimientos. Sería injusto con Kerem, con Hande y con la complejidad de las emociones humanas. Además, es importante recordar que Kerem es un ser humano sensible, un hombre que no tiene miedo de mostrar sus emociones y que no se avergüenza de llorar si así lo siente. Y eso, lejos de ser una debilidad, es una señal de fortaleza. En un mundo donde a menudo se nos exige ser fuertes y mostrar una imagen perfecta, la capacidad de Kerem para mostrar su vulnerabilidad es refrescante y admirable. Lo que realmente conmueve a los fans, y lo que ha generado tanto revuelo en las redes sociales, es la honestidad y la vulnerabilidad que Kerem muestra en estas imágenes. Es la posibilidad de ver más allá del personaje público, de conectar con el hombre detrás del actor. Es la oportunidad de recordar que al final del día, todos somos seres humanos con emociones, sueños y miedos. Y es precisamente esa autenticidad lo que lo ha convertido en uno de los actores más queridos y respetados de Turquía y del mundo. Porque Kerem no tiene miedo de ser él mismo, de mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Es un hombre que no se esconde detrás de una máscara, que se muestra honesto y transparente ante el público. Así que, mis queridos amigos, la próxima vez que vean una imagen de Kerem Bürsin llorando, recuerden que detrás de esas lágrimas hay una historia, una emoción, un sentimiento profundo. No se dejen llevar por las apariencias ni por las especulaciones. Investiguen, pregunten, profundicen. Y sobre todo, recuerden que todos somos humanos y que todos tenemos derecho a sentir y a expresar nuestras emociones. No juzguemos a los demás por sus lágrimas, sino que tratemos de entenderlas y de empatizar con su dolor. Y hablando de emociones, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para entender un poco mejor la historia detrás de las lágrimas de Kerem. Este caso nos recuerda que la vida de las celebridades, aunque parezca glamurosa y perfecta, también está llena de desafíos, de emociones y de momentos de vulnerabilidad. Recuerden que este es un espacio para compartir, para debatir y para aprender juntos. Así que no duden en dejar sus comentarios, sus opiniones y sus preguntas. Me encanta leerlos y responderles. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto?
¿Creen que la relación entre Kerem y Hande tiene alguna posibilidad de resurgir? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Déjenme sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros chismecitos jugosos. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse sintonizados para más drama, más emociones y más chismes del mundo del espectáculo turco. No se lo pierdan.